Para nosotros, porque para Sergio también y para mí es un año especial, ¿no? Estos años atrás también hemos tenido la suerte de recaer en una comisión que cuida muchísimo el monumento, cosa que hoy en día pues, es difícil de encontrar, ¿no? Es una lucha constante y hemos tenido la suerte de encontrar aquí con una gente también pues, que nos hace sentir como en casa y aparte de valorar nuestro trabajo, pues valorar también pues, nuestra amistad y el esfuerzo que supone cada año, ¿no? Pues, de plantar un monumento. Entonces un poco nuestra forma de dar las gracias, supongo que la de Sergio también es este año pues, intentar dar un poco el máximo de nosotros. Y en concreto con la infantil pues hemos intentado seguir un poquito los pasos de estos 2 años atrás, intentar buscar una falla sobre todo que sea infantil, que sea para nanos, e intentar basarnos en un tema y sobre ese tema girar, darle la vuelta e intentar que sea sobre todo graciosa, que guste tanto a los nanos como a los mayores y que tenga pues un eje en común. El lema de este año es 40 with Fashion Week y está un poco inspirada pues en lo que justamente esta semana se está celebrando de las ciencias en Valencia, que es la Semana de la Moda. Y lo que vamos a hacer es intentar un poquito crear nuestros propios modelos, nuestros propios vestuarios, nuestra particular moda temporal, ¿no? Y entonces para eso lo que vamos a hacer es que el centro de la falla digamos que va a ser una pasarela de moda en plena ebullición en el momento que están desfilando las modelos y a partir de ahí vamos a empezar un poquito a desarrollar diversos tipos de modelos como el modelo cambio climático, que será una chiquita que está diseñada de forma que toda la parte del peinado son nubes y soles, ¿no? Luego tenemos el modelo fallera Yeye, que es una fallera un poco inspirada en las falleras de antes, de estas peinetas de 1,5 metros y trajes muy cortos. Y luego tenemos por ejemplo, también el modelo primavera, una chiquita toda con un traje nube y primaveral. Y también intentaremos por la parte de atrás un poco mostrar lo que es digamos el backstage, ¿no? Lo que son a la hora de coser los trajes, maquillaje, iluminación, todo lo que se cuece detrás de lo que es una pasarela de moda. Y ahí pues, también podemos encontrar, por ejemplo, en el momento en el que están elaborando el modelo Buena Suerte, que es una chiquita con un traje todo forrado con el de la 11. Y es eso, intentar un poquito mezclar el tema de la moda, dotarlo de un poquito de gracia, ya que porque las fallas son un poquito pues, infantil, llevadera, e intentar hacer algo un poco diferente del resto para desmarcarnos y por esa línea pues intentar conseguir pues eso, contentar a la comisión y si de repente cogemos un buen premio pues mejor que mejor. Yo creo que va a gustar, hemos puesto mucha ilusión en ella, estamos trabajando bastante duro y nada, simplemente daros las gracias por vuestro tiempo y que espero que la podáis ver todos y que os guste. Y nada, muchas gracias. Pues como bien decía Ángel, este año es un año especial, ¿no? El año del 50 aniversario, pues vamos a intentar dar todo lo mejor de nosotros y que se refleje en los monumentos. Y como este año es un año especial, pues hemos intentado pensar una falla especial también, una falla que trata sobre... El lema es la Fórmula 48. La falla está ambientada en un taller de unos científicos. La hemos ambientado allá por el año 1963, cuando se fundó la falla. Unos científicos falleros que están experimentando para crear la fórmula de la falla, o sea, de llevar a cabo una comisión y la fórmula de que sea la falla perfecta, ¿no? De llegar a conseguir muchos éxitos y que todo funcione de maravilla. Y así poder llegar a cumplir 50 años como cumple este año esta comisión. Entonces, pues las escenas tratarán todas de tema fallero. Podemos ver lo que será la fórmula para crear la fallera mayor perfecta, la fórmula del vicepresidente perfecto, la fórmula de la propia falla del 48, cómo ha llegado a cumplir 50 años con tantos éxitos, la fórmula de lo que es la fiesta, la pólvora, el monumento, y la conjunción con la comisión y la música y todo, para que todo funcione a la perfección. Y en fin, esto es lo que se podrá ver en este monumento. Espero que vengáis a verlo en fallas, que ahí es donde mejor se verá lo que queremos contar. Gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la comisión, al presidente, a las vicepresidentas, a todos vosotros esta invitación que me trajo
Juanjo García, el compañero, y a la cual no podía negarme, y además es precisamente la primera de la temporada que digo yo, que aún tenemos calor, acabamos de acabar las vacaciones, pero evidentemente ante una invitación como esta y de lo que se trataba no se podía faltar. Agradeceros que hayáis pensado en estos actos y sobre todo en que en el primer acto, en la primera traca que vamos a disparar o que vais a disparar, mejor dicho, hayáis contado con los artistas falleros y con ese valor que le dais a la falla, que me consta, que sé que todos los compañeros que han pasado por esta falla son bien atendidos, son bien agasajados y que sois una comisión que se vuelca con ellos y con la falla, que es lo importante de la fiesta, cosa que hay que mantener y fomentar. Felicitaros por este 50 aniversario que vais a cumplir. Los 50 primeros años son los difíciles, luego los otros ya son más fáciles de llevar. Yo creo que sois comisión para otros 50 y otros 50 más detrás de esos 50. Quiero daros ánimos para que sigáis y que sigáis además con ese espíritu de fomentar iba a decir el monumento, no me gusta decir el monumento porque es la falla y así me gusta que se le denomine porque es la falla y yo creo que vais a saber hacerlo. En definitiva, espero que esas, en principio, 6 tracas que vais a disparar a lo largo de estos próximos 6 meses sirvan para que haya una continuidad y se puedan disparar muchísimas tracas más. Y animaros a que el esfuerzo que vais a hacer a lo largo de este año dé sus frutos en el futuro. Muchas gracias.